Bienvenidos a una nueva clase de temas selectos de políticas públicas, gobierno local y desarrollo. Ahora nos enfocaremos en desentrañar la ontología y funcionalidad de las políticas públicas y las políticas sociales, analizando no solo su definición conceptual, sino sus características y funciones dentro del andamiaje del Estado moderno. El objetivo es transitar de una visión puramente administrativa hacia una comprensión de las políticas públicas como procesos de intervención estatal en realidades complejas. Para iniciar este análisis debemos reconocer que las políticas públicas representan uno de los ejes del Estado moderno. No pueden reducirse a meras decisiones burocráticas, son procesos dialécticos donde el gobierno busca mitigar problemáticas colectivas que demandan una intervención organizada. En su esencia, cada política es una síntesis de intereses, ideologías y correlaciones de fuerzas entre diversos actores sociales. Por ello, su estudio exige una mirada multidimensional que abarque el contexto histórico y los mecanismos de diseño, implementación y evaluación. Siguiendo la línea teórica de Bonetti, entendemos que las políticas públicas no emanan de una generación espontánea dentro del aparato burocrático, sino que germinan en el contexto social. Existe una secuencia lógica, una demanda ciudadana, por ejemplo, la regulación de plásticos y que transita por el debate público hacia institucionalizarse como una decisión de intervención pública. En este sentido, el Estado actúa como un receptor y procesador de presiones sociales, económicas y políticas, traduciéndose en marcos de acción formal. Desde la perspectiva de la ciencia política crítica, las políticas públicas son el resultado de un proceso en una interacción de conflicto. Aquí las élites económicas, organizaciones civiles y partidos compiten por homogeneizar la agenda pública. Esto nos lleva a concluir que ninguna decisión gubernamental es neutral. Cada una refleja una correlación de fuerzas y una negociación donde se determinan intereses contrapuestos. La decisión final es, por tanto, un ejercicio de legitimidad y presión social donde se asignan beneficios y se establecen derechos. Para distinguir una política pública de una acción administrativa aislada, debemos observar atributos específicos: la intencionalidad, sistematicidad y orientación de objetivos colectivos. Jurídicamente en México, esto se encuentra fundamentado en el artículo 25 constitucional, que otorga al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional. Estas intervenciones requieren una formalidad institucional, la asignación de recursos públicos y, crucialmente, mecanismos de evaluación y seguimiento para garantizar que el impacto social sea congruente con el bienestar buscado. Las funciones de las políticas son el motor de la organización social. Actúan como mecanismos de regulación de conducta, redistribución de recursos y garantizan derechos. Como señala Bonetti, las decisiones tomadas rigen un conjunto de acciones atribuidas a una institución gubernamental. Un ejemplo paradigmático es la política educativa, que no solo organiza el servicio, sino que garantiza el acceso a la educación como un derecho social fundamental. Así, el Estado establece los límites y las oportunidades que configuran la vida económica y social de la nación. La simbiosis entre el Estado y la política pública es absoluta. Sin la estructura estatal para formalizar y organizar las decisiones, no existiría la política pública en sentido estricto. El Estado aporta la autoridad legitimada y la capacidad coercitiva necesaria para, por ejemplo, implementar un sistema de impuestos o administrar recursos de manera institucional. Las políticas son, en última instancia, el reflejo del contexto histórico y político en el que el Estado ejerce su función organizativa. Al historizar el caso mexicano, observamos que el diseño de políticas han sido permeado por élites políticas y económicas. Desde el periodo posrevolucionario hasta el auge neoliberal, las decisiones a menudo respondieron a pactos entre el sector empresarial, organismos internacionales y la clase política. Ejemplos claros son las reformas fiscales o las políticas de austeridad, donde la búsqueda de estabilidad macroeconómica y el crecimiento a menudo precedieron a la presión social por derechos, evidenciando nuevamente la política como un campo de lucha entre el financiamiento y la influencia.
Por ello es que México ha transitado por 3 paradigmas definidos que ilustran cambios ideológicos profundos. El Estado desarrollista entre 1940 y 1982, caracterizado por una fuerte intervención económica. El modelo neoliberal entre 1982 y el año 2018, que priorizó la privatización y la reducción del gasto. Y el actual enfoque de bienestar social. Hoy, bajo la rectoría del Estado, esta que está marcada en el artículo 25 constitucional, se busca priorizar la distribución a través de programas sociales. Cada etapa representa una visión distinta sobre cómo el Estado debe gestionar el desarrollo nacional. La política social en México posee una finalidad ética y jurídica. Implica garantizar los derechos consagrados en la Constitución como la salud y la vivienda, para combatir la pobreza y las desigualdades estructurales. Programas como la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores son un gran ejemplo de esta función redistributiva del ingreso. Es la herramienta mediante la cual el Estado intenta corregir las fallas del mercado y asegurar un piso mínimo de protección social para todos los ciudadanos. Entonces, es vital establecer esta distinción teórica. La política pública es el género, la categoría general que abarca desde lo ambiental hasta lo fiscal, y por su parte la política social es una especie dentro de este género, centrada específicamente en el impacto sobre el bienestar y la protección de derechos. Como máxima académica podemos afirmar que no toda política pública es social, pero toda política social es por definición pública. Mientras la primera regula y organiza, la segunda redistribuye y protege. Y es que la función redistributiva es el pilar contra la desigualdad estructural del mercado. En México, esto se operacionaliza mediante el artículo 31, fracción cuarta, que obliga a la contribución proporcional y equitativa del gasto. El Estado captura recursos a través del sistema tributario y los reasigna vía el presupuesto de egresos hacia la salud, educación o infraestructura. Esto es un mecanismo de justicia redistributiva donde la fiscalidad se convierte en el motor del desarrollo social.